Este día quisiera comenzar mi presentación hablando sobre la obra que estamos haciendo por la gracia del Señor. Como iglesia, ustedes pueden ver en la pantalla, el Señor nos ha permitido tener nuestro propio campamento y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, el lugar que Dios nos ha dado para ayudar a las personas a restaurarse física, mental y espiritualmente. Dios ha sido bueno con nosotros como iglesia al habernos permitido hacer esta obra en ese lugar, allá en Shepherd, Texas, completamente gratis. Después de haber comenzado allá por el mes de noviembre y viendo cuántos meses han pasado, ¿cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Porque se ve que las cosas se pueden hacer gratis. Saben que yo pensaba, no, correr un centro de estilo de vida, dándole atención gratuita a la gente, con todo lo que involucra. ¿Sabe de cuánto llega el recibo de luz ahí? De $400. Se gasta mucha energía. Y esto es que todavía no hemos puesto a correr el otro edificio. Y así, hermanos, en la comida y los tratamientos gratis. Yo decía, ¿será que eso se puede hacer? Pero ahora el Señor nos ha demostrado que sí se puede, porque Él es el que provee. Así que gloria a Dios. Y ya llevamos varios meses haciendo esta obra, y aquí les pongo el grupo de pacientes que tenemos actualmente y que está aquí, ha venido aquí a adorar a Dios. Aquí está entre ustedes, ya les dieron la bienvenida. Ese es el grupo de pacientes y misioneros voluntarios que tenemos allí dando la atención gratuita. Esta ha sido su primer semana, su primer sábado aquí en la iglesia de Houston, y les queda todavía esta semana y el otro sábado hasta el domingo que van a terminar. Por la gracia de Dios, ellos están experimentando cómo la mano del Señor está obrando en sus cuerpos. Y quisiera animarles, hermanos, para que ustedes también puedan ser voluntarios para ir por 15 días a servir. Miren, ya viene el otro grupo en septiembre y nos urge una hermana que nos vaya a ayudar en la cocina. Una hermana que sepa que la comida que se hace es comida vegetariana estricta, como le llaman. Quisiéramos que alguien nos ayude. Si hubiera una hermana que quiera ir a servir por 15 días en el próximo grupo que viene en septiembre y que va a comenzar el domingo 4, creo, háganlo saber, hermanos, porque estamos urgidos de esa hermana voluntaria. Que el Señor toque el corazón de más de alguna hermana y que diga, aquí estoy. Seré la cocinera de los otros que llegan, de los otros huéspedes que van a ver, y ya sabe que es comida vegetariana estricta la que se da a los que llegan allí. Bueno, si hubiera aquí en la iglesia o en la audiencia alguien que quiera servir de esa manera, hágalo saber. Mi esposa es la directora de este centro de salud, pueden hablar con ella al 713-412-4677 o con este servidor al 214-881-4029. Quiero agradecer a Dios porque Él no nos ha dejado hasta aquí y ni nos va a dejar, porque Él ha prometido que a los que hagan la obra de Él estará con ellos hasta el fin del mundo. Así que está garantizada la presencia de Dios. Y doy gracias al Señor porque ese edificio va marchando, está avanzando. Se han invertido miles de dólares que ni la cuenta ya la perdí ya de cuánto se ha invertido. Solo sé que Dios ha provisto. Ahí ustedes pueden ver de la
en el primera entradita que se ve a la orilla, esa es la entrada para la capilla del edificio. Esa capilla va a albergar alrededor de 50, 60 personas, donde ya no van a venir los pacientes a los cultos aquí, sino que será allá, porque allí será la iglesia de Shepherd. La iglesia de Shepherd va a comenzar allí, en esa capilla de 50, 60 miembros que tiene el edificio. La otra entrada que ustedes ven es para llegar a la cocina y a los dormitorios de los pacientes. Y acá, este otro lado, es para llegar al cuarto de tratamientos. Ese será nuestro, no quiero decir esa palabra, pero para que lo entendamos, nuestro hospitalito, digamos así. Allí es donde se concentrará todo el centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Y mientras Dios está proveyendo para construir eso, el Señor está proveyendo para que vayamos haciendo la obra gratuita, y allí seguiremos haciendo la obra completamente gratis. Damos gloria a Dios, hermanos. Esto es del Señor, hermano, esto es del Señor. Gloria a su nombre. Pero miren cómo es el Señor. Yo le decía a los hermanos el sábado pasado que yo un día hablé con Dios y le dije: si tú me permites hacer una obra médica misionera completamente gratis en Estados Unidos, en todo lugar del mundo donde me regalen una tierra, bueno, no a mí, sino al ministerio, donde nos regalen una tierra, allí seguiremos haciendo la obra completamente gratis. Yo se lo dije a Dios. ¿Y para qué le dije eso? A los días viene un joven y me dice: pastor, el Señor me ha puesto en mi corazón que le done a su ministerio 30 hectáreas de terreno en México para que haga la obra médica misionera completamente gratis. Y a los días viene un hermano de Colombia y me dice: pastor, el Señor me ha puesto en mi corazón que le done a su ministerio 40 hectáreas de terreno para que haga la obra médica misionera completamente gratis. Yo solo le dije al Señor, la plática fue solo con Dios, que en cualquier lugar que Él permitiera, si nos permitía hacer la obra gratis en Estados Unidos, que en cualquier lugar que Él permitiera la seguiríamos haciendo gratis. Y así, hermanos, Dios está diciendo: bueno, eso pediste, aquí lo tienes. Les presento acá. Ahí están los 30 acres, perdón, las 40 hectáreas de terreno allá en México. Es en una montaña que está ubicada al sur del municipio Tecash, en el estado de Yucatán. 2 horas y media, casi 2 horas creo, al sur está ese Tecash, ese municipio. Pero más al sur está un pueblito que se llama Manuel Cepeda Peraza. Pues de Manuel Cepeda Peraza, caminando, usted llega a 1 hora allí, a esa montaña, y ahí están las 30 hectáreas de terreno que el joven, porque es un joven, está donando al ministerio, y junto con las hectáreas, él también está donando 27 colmenas de abeja para que comience, dice ahí, la obra médica misionera con la apicultura. Así que, hermanos, yo estoy ahorita pues ya haciendo las gestiones para registrar nuestro ministerio en México, para que salga nombre del Ministerio de la Propiedad. Ya el hermano Gaudencio, yo ya lo estoy viendo como el director de ese centro de estilo de vida, porque él es nuestro... exactamente, desde ahí lo vamos a hacer de todo. Entonces, ahí está, hermanos, hay que orar para que pronto registremos el ministerio y podamos hacer la obra allí. Bueno, eso es allí, repito, en las montañas, ahí se me olvida el nombre, Witz, algo así se le conoce, las montañas Witz, que está, repito, al sur del pueblo Manuel Cepeda Peraza. En carro podría llegar en 30 minutos, pero caminando alrededor de 50 a 60 minutos. ¿Qué departamento, pastor? Yucatán. Bueno, eso es ahí en México. Ahora vean el de Colombia. Aquí está el de Colombia.
Este está ubicado en el departamento de Caldas, en el municipio Río Sucio, pero no es sucio el río. En el municipio Río Sucio, en la vereda Palermo. En la vereda Palermo están estas 40 hectáreas del municipio Río Sucio del departamento de Caldas. Ahí está prácticamente a la entrada de la montaña también. La temperatura ahí anda por los 60 grados y muy fértil la tierra, dice el hermano. Y ahí está. El hermano dice, la entrego para que se haga la obra de mi Dios. Y allí el Señor le puso en su corazón para que hagamos la obra médica misionera gratis. Así que, hermanos, solo nos ha dado el Señor aquí en Shepherd el banderazo de salida, porque la carrera vamos a avanzar en ella hasta cuando el Señor venga. Si mañana alguien dice en otro país, mire, yo también tengo una tierra y se las entrego para que hagan esa obra gratuita por los enfermos, la vamos a agarrar, porque Dios le dijo a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ya te lo he dado. Así que si el Señor toca en algún país del mundo el corazón de alguien y dice, yo quiero entregar una cantidad de terreno para que hagan esa obra médica misionera gratis, lo haremos. Y el Señor tendrá en diferentes partes esas lumbreras, esos faros de luz, donde el enfermo llegará para ser tratado con los remedios naturales de Dios, pero también se le presentará a Cristo como el Salvador de su vida. Hay que orar, hermanos, para que esto el Señor lo prospere y lo bendiga. ¿Cuántos quisieran que oráramos ahorita para que Dios nos siga guiando? Vamos a rodearnos otra vez para orar. Padre nuestro, ahora, Señor, nosotros vemos que ni siquiera en nuestra vida habíamos imaginado hacia dónde nos quería llevar tú. Ahora vemos, Señor, que cosas que ni siquiera un día pensamos, tú nos estás permitiendo hacer. Nos estás demostrando que tú eres el Dios Todopoderoso. Nos estás demostrando que todas las cosas son posibles para ti. Y que la obra médica misionera gratis en centros de estilo de vida es posible hacerse en la medida en que se confíe y se dependa de ti. De manera, Padre, que en esta hora te ruego, te rogamos, porque tanto en México como en Colombia, levantemos estos centros de estilo de vida para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que tanto en México como en Colombia, nos ayudes para registrar el ministerio lo más pronto posible y así, Padre, pasar esas propiedades a nombre del ministerio y hacer esa obra hasta el día cuando tú vengas en gloria. Padre, te pedimos que cualquier otro plan que tengas, cualquier otro anhelo que haya en el corazón de alguien de donar un terreno en otro país, Padre, que eso siempre esté bajo tu poderosa mano. Y lo que tú decidas, con tu gracia y con tu ayuda, he aquí, envíanos a nosotros. Porque estamos, Señor, conscientes que el tiempo se acaba. Bendícenos como ministerio y que la obra que empezamos a hacer, no la dejemos de hacer hasta cuando tú nos llames al descanso. Padre, prospera estos dos lugares, el de México y Colombia, y que allí, Señor, se destaque el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, como es la Reforma Pro Salud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero decirles que yo tenía preparado mentalmente predicar un sermón sobre las características del verdadero evangelio, pero por alguna razón el Señor me impresionó para predicar este otro que tiene por título Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y voy a tratar este tema a partir de la cita bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 16. Si abren sus Biblias, por favor.
Efesios capítulo 5 y versículo 16. Y la palabra dice, aprovechando bien, ¿qué cosa, hermanos? El tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. Esta orden es reiterada en Colosenses 4:5. Vean cómo lo dice acá. Colosenses 4, versículo 5. Y aquí la escritura dice, Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Si ustedes notan, hay dos verbos aquí. En el primer versículo está el verbo aprovechar y en este segundo está el verbo redimir. Ambos verbos están asociados con el tiempo. Pero en el original griego, de donde han sido traducidos esos verbos, tienen el significado de comprar. De manera que en sí, en el griego dice, comprando el tiempo, indicándonos con eso lo valiosísimo que es. Es más, podríamos decir que el tiempo vale más que el dinero. Porque el dinero usted lo puede perder, pero lo puede recuperar. En cambio, el tiempo perdido no se recupera. Es tan valioso que dicen los griegos, comprando el tiempo. Hermanos y hermanas, el tiempo es un talento que Dios ha dado a todos los hijos de Él, a todos los seres humanos. Dios ha dado el tiempo para un buen fin, no para malgastarlo, ni para perderlo. A veces nos quejamos de los malos tiempos, pero nunca nos quejamos del desperdicio que hacemos de él. Oh, hermanos y hermanas, si tan solo valoráramos y redimiéramos o rescatáramos, que es lo mismo, el tiempo de las malas manos que lo tienen esclavizado. Oh, hermanos, cómo el Señor se agradaría de nosotros. ¿Por qué tienes que comprar el tiempo? ¿Por qué tienes que redimirlo? ¿Por qué tienes que rescatarlo? Porque lo tienen esclavizado. Las malas manos de la televisión, las malas manos del internet, las malas manos de las redes sociales, las malas manos del chisme al cual se le dedica demasiado tiempo. Cómpralo de allí, redímelo de allí. Oh, hermanos y hermanas, la vida es cómo la vivimos y no cómo la desperdiciamos. Desperdiciamos nuestro tiempo cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. Todas las veces que nos alejamos del Señor en desobediencia, hermanos, es tiempo que hemos desperdiciado. Por eso Moisés le oraba a Dios de la siguiente manera. Vamos al Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, verso 12 nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Con quién está hablando Moisés aquí, hermanos? Con el Señor. ¿Y qué está pidiéndole al Señor? Que le enseñe, dice, a contar ¿qué cosa? Los días, de tal manera que los pueda vivir con sabiduría. Interesante que hoy en día los seres humanos se congratulan porque pueden contar los días en que puede llegarse al sol, que puede llegarse a la luna, que puede llegarse al Marte. Se pueden contar los días, pero no pueden contar los días de una manera sabia en cuanto a vivir su vida.
Moisés nos está diciendo, hay que orar para que los días que Dios nos ha dado los vivamos con sabiduría. ¿Cuánto nos queda, hermanos? ¿Cuánto nos queda a cada uno de vida? Yo creo que si usted es honesto, es poco lo que nos queda. Pero ¿será que nosotros estamos orando porque ese poco de tiempo que nos queda lo podamos vivir sabiamente? Miren Moisés. Moisés está diciéndole al Señor que le enseñe a contar los días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la palabra hebrea para contar es maná y significa asignar, destinar a alguien para algo. En otras palabras, hermanos y hermanas, debemos destinar cada uno de nuestros días para algo. No es vivir los días por vivirlos. Hay que destinarlos, hay que designarlos para vivirlos para Dios. Para vivirlos para su honra y su gloria. Hay que destinarle a cada día un estilo de vida que glorifique al Señor. El apóstol Pedro también le preocupaba mucho esto y miren lo que dice. Primera de Pedro capítulo 4 verso 2. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2. Y él dice de la siguiente manera: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué cosa? A la voluntad de Dios. Oigan ustedes a Pedro, hermanos, cómo habla acá. Dice que hay que vivir el tiempo que resta, no satisfaciendo las pasiones humanas, que son las concupiscencias. Hay que vivir el tiempo que resta, hermanos y hermanas, conforme a la voluntad de Dios. Así que si una persona en realidad cree en la eternidad, entonces va a hacer lo que dice ahí. Va a redimir el tiempo. Va a aprovechar al máximo el tiempo. Hermanos y hermanas, si estamos convencidos de que Cristo viene pronto, entonces debemos aprovechar el tiempo para prepararnos para ese regreso. Oh hermanos, ya sea que Jesús venga primero o que venga la muerte primero, nosotros debemos estar preparados para vivir el resto de días que nos queda, tomando en cuenta la eternidad. Oh hermanos, no nos queda mucho tiempo. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo aquí en Hebreos 10:37. Hebreos 10:37 dice de la siguiente manera: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, ¿y qué cosa? No tardará. ¿Sabe cómo dice en el griego? En el griego dice poquísimo tiempo. Hebreos 10:37. Poquísimo tiempo. Una Biblia tradujo este texto de la siguiente manera: un poquito, tantico, y el que ha de venir vendrá. Porque en el griego tiene la connotación de que es poquito el tiempo que queda. Así que hermanos y hermanas, si es poquito el tiempo que queda para la venida del Señor, corresponde a nosotros vivirlo de una manera que se aproveche, que se redima de donde esté esclavizado. Oh hermanos, no nos queda mucho tiempo. Vivamos con sabiduría el tiempo que nos queda, ya sea por la edad que tengamos o por los acontecimientos que están ocurriendo. Dice el don de profecía: no transcurrirá mucho tiempo antes que veamos a aquel en quien ciframos nuestras esperanzas de vida eterna, y en su presencia
todas las pruebas y los sufrimientos de esta vida serán como nada. Pero note usted, no transcurrirá, dice, mucho tiempo. Y luego dice, compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos, dice, por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. De lo que existió antes no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Animémonos al pensar que pronto vendrá el Señor, y alegre en nuestros corazones esta esperanza. Si ustedes se fijaron, puse en rojo todas las ocasiones cuando esta mensajera del Señor, Elena White, dice poquito, pronto, pronto. Hermanos y hermanas, pronto vendrá el Señor. Mucho más pronto de lo que tal vez nosotros pensemos. El Señor vendrá. Y nosotros debemos vivir así. Y si no viene en nuestro tiempo, pero en nuestro corazón ya vino, porque lo anhelamos, porque queremos verlo, porque queremos estar con Él. Y si morimos así, con esa esperanza, para nosotros será solo un ratito el sueño que tendremos, porque Él vendrá para despertarnos. Oh, hermanos, la Escritura y el don profético hacen énfasis en la brevedad del tiempo. Pablo, hablando de la brevedad del tiempo, nos vuelve a decir en 1 Corintios 7, versículo 29, lo siguiente. 1 Corintios 7, versículo 29. 1 Corintios 7, versículo 29. Y la Escritura dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo, ¿qué cosa? Es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Este versículo ya lo he explicado en otras ocasiones, en el sentido de que Pablo no nos está enseñando que debemos de ser faltos de afecto en nuestra relación matrimonial, sino que cuando se trata de la preparación para la venida del Señor, en vista de la brevedad del tiempo, la relación matrimonial no debe interferir con la determinación de estar listos para el cielo. En otras palabras, ni el esposo ni la esposa deberían ser piedra de tropiezo el uno para el otro cuando de la preparación para la venida del Señor se trata. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Sí, ama a tu esposa, ama a tu esposo, sé afectuoso con él, con ella, pero sin que ella ni él te impidan prepararte para encontrarte con tu Dios. En ese sentido, haz de caso que no tienes. Yo les puse un ejemplo la vez pasada. Cómo hay esposas que sirven de piedra de tropiezo para que el esposo se consagre. Y cómo de la misma manera hay esposos que sirven de piedra de tropiezo a sus esposas para que éstas se consagren. Ponen más obstáculos que facilidades para que ella busque de Dios, o lo mismo ella de él. Y yo puse un ejemplo lamentablemente de un hermano una vez que le escribí y le dije, hermano, ya no lo he visto en la iglesia. No, pastor, dice que mi mujer, dice, como ella no quiere que yo ande en esto, dice, pues ahí anda, dice, los sábados mientras yo ando en la iglesia, en las fiestas, dice, anda en los bailes, y pues, no, pastor, tengo que atenderla. Y pues ahí anda ahora él en las fiestas y en los bailes con ella. Así la atiende.
se descuidó de la preparación para la venida del Señor. Este hombre hubiera hecho de caso que no tenía mujer en ese caso, porque le estaba impidiendo buscar de Dios. Pero él dejó la preparación a un lado y lamentablemente ahora anda en el pecado igual que ella. Oh, mis hermanos, Pablo dice, el tiempo es corto y el que tiene esposa haga de caso que no la tiene en ese aspecto, que no te impida prepararte para la venida de Cristo. Pero volviendo al texto base de Efesios 5:16, Pablo dice que debemos aprovechar o redimir el tiempo porque los días son ¿cómo? Malos. Y él mismo nos dice cómo están los días de malos basado en cómo estaban los días en su tiempo. Vamos otra vez a Efesios. Vamos otra vez a Efesios y miremos los versículos, capítulo 5, versículo 3 al 7. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 7, luego nos saltamos del 11 al 12 y luego del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Efesios 5, versículos 3 al 7, para que veamos cómo están los días de malos, dice el apóstol Pablo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y ahora vean los versículos 11 y 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y luego del 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si ustedes notan, todos los males que Pablo menciona que habían en sus días, prevalecen también en nuestro tiempo. Y todo esto, hermanos, es una señal de que ya estamos en el último tiempo, como dijo el apóstol Juan. Porque la degeneración es terrible. La inmoralidad es terrible. Yo me quedé un día de estos, wow, digo yo, qué barbaridad cómo está esto. Iba una señora caminando delante de mí y la muchachita, como de unos 16 años quizás, iba a la par de ella. Pero llevaba su chorcito, yo no sé cómo se llama eso que ha salido ahora, que se le mete prácticamente, hermanos, en toda la, ya ustedes saben el nombre. Y uno dice, ¿cómo? ¿Eso es lo que ha salido ahora? Y ellas van felices. Ahí marcado, metida la tela. Y uno dice, qué degeneración, qué inmoralidad. Oh, hermanos, este mundo está arruinado. El pecado, las mujeres se lo meten a los ojos por los hombres, con la manera como andan. Y los hombres que andan perdidos también. Como el apóstol Pablo dice, miren, así y así está el mundo, fornicación, inmundicia, la gente es deshonesta, hay engaño, andan hablando mal unos de otros, andan en la fornicación, andan en la avaricia, andan en la idolatría, andan de mentirosos. Oh, hermanos, dice Pablo, ustedes, dice, cuídense de eso, no participen de eso, más bien reprendan esas cosas. Porque es tan vergonzoso hablar de lo que hacen hasta en secreto, dice Pablo. Díganme ustedes si no hay que redimir el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Díganme ustedes si los días no son malos realmente los que estamos viviendo. Oh, hermanos y hermanas. Pablo dice que redimamos el tiempo, andando, dice, sabiamente y no como los necios. Especialmente, dice, con los de afuera.
¿Por qué con los de afuera? Porque con los de afuera tenemos una misión y es ganarlos para Cristo. Así que hay que andar sabiamente, dice, para con los de afuera. Y en esto, hermanos, de ganarlos para Cristo y de andar sabiamente con los de afuera, mire cómo dice Proverbios 11. Proverbios 11, creo que es el verso 30. Proverbios 11, y vamos a leer aquí el verso 30, para que entendamos lo que es andar sabiamente en este tiempo que los días son malos. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es ¿qué cosa? Sabio. ¿Quiere usted alcanzar la sabiduría? Póngase a ganar almas. ¿Quiere usted ser sabio en este mundo? Póngase a hacer la obra misionera. Póngase a trabajar por el Señor. Busque compartir el evangelio. El que gana almas es sabio. Y Pablo dice, rediman el tiempo, dice, especialmente con los de afuera, andando sabiamente, no como los necios, y andando sabiamente con los de afuera, buscando ganarlos para el Señor. Esa es la misión. Si alguien va a aprovechar el tiempo, si alguien va a redimir el tiempo, lo debe hacer trabajando para el Señor. Miren que en esto Jesús era un gran ejemplo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Qué ejemplo el que nos da nuestro Señor acá. Lucas, capítulo 2, versículo 49. Y la Escritura dice: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando sucedió esto? 12 añitos. ¿Dónde estaba Jesús a los 12 años? ¿Trabajando para quién? Para su Padre. ¿Dónde estaba Jesús a los 12 años? Redimiendo el tiempo. No estaba en un videojuego. Pastores, que no había videojuego. Habían otras formas de entretenimiento. Pero a los 12 años Jesús no estaba jugando. A los 12 años Él estaba en los negocios de su Padre. ¿Dónde están los niños de 12 años ahora? ¿Dónde están nuestros hijos a los 12 años? Oh, hermanos, si vamos a redimir el tiempo, porque los días son malos, Jesús nos dice a la edad de 12 años que hay que estar en los negocios de nuestro Padre. Hay que estar involucrados en la misión de nuestro Padre. Mire que todos se habían ido de la fiesta, hasta José y María, pensando que ahí venía Él jugando con los otros niños atrás, cuando después de 3 días se dieron cuenta que no estaba con ellos y salen de regreso, y allá lo hallaron hablando con los líderes de la iglesia, haciéndoles preguntas, porque Él a los 12 años sabía para qué había venido y sabía cómo redimir el tiempo, cómo aprovecharlo. El don de profecía dice: consideremos la vida de Cristo como cabeza de la humanidad, sirviendo a su Padre. Es un ejemplo de lo que cada hijo debe y puede ser. La obediencia que Cristo rindió es la que Dios requiere de los seres humanos hoy día. Él sirvió a su Padre con amor, con buena voluntad y libertad. Él decía: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo no consideró demasiado grande ningún sacrificio, ni demasiado dura ninguna labor, a fin de realizar la obra que Él vino a hacer. A la edad de 12 años dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Había oído el llamamiento y había emprendido la obra. Dijo Él: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así redimía el tiempo. Así, hermanos, aprovechaba el tiempo. Dice: así hemos de servir a Dios nosotros,
Solamente le sirve el que actúa de acuerdo con la más elevada norma de obediencia. Todos los que quieran ser hijos e hijas de Dios deben demostrar que son colaboradores de Dios, de Cristo y de los ángeles celestiales. Esta es la prueba, dice, para cada alma. El Señor dice de los que le sirven fielmente: serán para mí especial tesoro en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así, hermanos y hermanas, el espíritu de profecía presenta a un Cristo incansable, a un Cristo que pasaba ocupado todo el tiempo, a un Cristo que redimía el tiempo porque sabía que no tenía mucho y porque también sabía que los días son malos. Pero otro ejemplo de cómo Jesús redimía o aprovechaba el tiempo lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos para allá. Juan 4, versículos 5 al 14. Juan 4, versículos 5 al 14. Y aquí encontramos la escritura que dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? El que bebe del agua que yo le doy se convierte en un canal. Se convierte en un canal para que el agua que yo le doy le llegue a otros. Mira, pero vean ustedes, hermanos, Jesús cómo aprovechó el tiempo. Él no se quedó parado solo viendo pasar el tiempo mientras los discípulos venían con la comida. No, hermanos. Él comenzó a hacer algo productivo, estableciendo uno de los diálogos más efectivos que puede haber en la Escritura con un ser humano. Las palabras de Jesús fueron tan poderosas que impactaron y transformaron a la mujer samaritana. Las palabras de Jesús fueron suficientes para transformarla y convertirla a ella en un canal. Porque después salió y le dijo a los demás: he encontrado a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Oh, hermanos y hermanas, todo fue hecho en un intervalo de tiempo. Mientras los discípulos iban a buscar algo que comer, aprovechando el tiempo, el Señor redimiéndolo, sabiendo que era poco lo que le quedaba. Y yo, hermanos, te hago la pregunta ahora en el nombre del Señor: ¿y tú cómo aprovechas los intervalos de tiempo que tienes a veces en el día? ¿Cómo aprovechas los intervalos de tiempo que tienes mientras, por ejemplo, estás esperando a que te atiendan en algún lugar, en alguna cita que tienes? ¿Cómo aprovechas? ¿Cómo aprovechas los intervalos de tiempo mientras esperas subir a un avión, por ejemplo? ¿Cómo aprovechas los intervalos de tiempo mientras haces fila en un banco? ¿Cómo aprovechas esos intervalos de tiempo? Mira Jesús cómo lo aprovechó. ¿O eres tú de los que se sumergen en sí mismos con las redes sociales y nunca le regalas una sonrisa ni un saludo a la persona que está contigo? Eres uno de los que dicen que viene Cristo pronto, pero vive solo metido en su mundo,
en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter y en todas las redes que hay, y ahí estás. Y un saludo o una sonrisa no se lo das a la persona que está allí, mientras Dios te tiene allí. ¿Cómo aprovechas el intervalo de tiempo, hermano, hermana? Aprendamos de Jesús e imitémosle. Porque así como Jesús redimió el tiempo en Samaria mientras andaban los discípulos comprando comida, así lo debemos redimir nosotros. No es poco, perdón, no es mucho el tiempo que tenemos, es poco. Ahí donde el hermano trabaja de barbero, su hermano Roberto, a él le llegan muchas personas. El hermano tiene una oportunidad de redimir el tiempo. Todos los días, con cada cliente que le llega. Hermanos, todos nosotros redimamos el tiempo. Mira, tu oración en la mañana debería de ser: ayúdame este día a redimir el tiempo. Ayúdame este día a aprovechar el tiempo. Ayúdame este día a no perderlo. Porque, hermanos, hay que comprarlo. Está esclavizado el tiempo. Mire cómo dice el don de profecía. Cuando los discípulos volvieron, se sorprendieron al hallar a su maestro hablando con la mujer. No había bebido el agua refrigerante que deseaba, ni se detuvo a comer lo que los discípulos habían traído. Y cuando la mujer se hubo ido, los discípulos le rogaron que comiera. Le veían callado, absorto, como en arrobada meditación. Su rostro resplandecía y temían interrumpir su comunión con el cielo. Yo creo que cuando la mujer se fue, Jesús se quedó: Padre, que todo lo que le dije haga efecto. Padre, que todo lo que aquí le dije a esta mujer la haya transformado. Estaba en comunión con el cielo, pero sabían, dice, que se hallaba débil y cansado, y pensaban que era deber suyo recordarle sus necesidades. Y Jesús reconoció su amante interés y dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos se preguntaron: ¿quién le habría traído comida? Pero él explicó: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús, dice, se regocijaba de que sus palabras habían despertado la conciencia de la mujer. La había visto beber del agua de la vida, y su propia hambre y sed habían quedado satisfechas. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad. El ministrar a un alma que tenía hambre y sed de verdad le era más grato que el comer o beber. Era para él un consuelo, un refrigerio. La benevolencia era la vida de su alma. Así es, hermana, gloria al Señor. Y Él nos dice: así se redime el tiempo, así se aprovecha. Sigue diciendo: el valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Sobrepuja todo cómputo. Cristo consideraba precioso todo momento, y así es como hemos de considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para que se la disipe. No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la eternidad. No tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Es ahora cuando hemos de formar caracteres para la vida futura e inmortal. Es ahora cuando hemos de prepararnos para el juicio investigador. ¿Quién sabe aquí cuándo le van a tomar su expediente allá en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo? ¿Quién sabe? Nadie. Pues entonces, hermanos, por eso precisamente hay que aprovechar el tiempo, hay que redimirlo sirviéndole a Dios, porque nadie sabe cuándo será enjuiciado. En algún momento el juicio de los vivos tomará lugar, en algún momento. Hermano, hermana, usted comparecerá ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo lo hallará? Ojalá no lo haya en las redes perdiendo el tiempo. Ojalá, hermano, hermana, no lo haya en los deportes perdiendo el tiempo. Hay que ver este asunto con seriedad. Hay que verlo como algo que verdaderamente necesitamos encarar así, con urgencia. Hoy estamos aquí. Ahí me mandaron un texto. Vaya a ver a la hermana Bernarda hoy, pastor, porque no se sabe de aquí al lunes. Hermanos, así es la vida. La vida es breve. En cualquier momento podemos morir. Mire, de aquí nos podemos ir para la casa y un accidente puede ocurrir en el camino.
Pero ¿cómo lo encontró la muerte cuando le llegó? Dice, apenas los miembros de la familia humana empiezan a vivir, también comienzan a morir. Y la labor incesante del mundo termina en la nada, a menos que se obtenga un verdadero conocimiento respecto de la vida eterna. La gente que aprecia el tiempo como su día de trabajo se preparará para una mansión y una vida inmortales. Vale la pena que hayan nacido ese tipo de personas. Se nos amonesta redimir el tiempo, pero el tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. No podemos hacer retroceder ni un solo momento. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda, colaborando con Dios en su gran plan de redención. En aquel que hace esto, se efectúa una transformación del carácter. Llega a ser hijo o hija de Dios, miembro de la familia real, hijo o hija del Rey Celestial. Está capacitado o capacitada para ser compañero o compañera de los ángeles. El que redime el tiempo, el que lo aprovecha. Ahora, dice, es nuestro tiempo de trabajar por la salvación de nuestros semejantes. Hay algunos que piensan que si dan dinero a la causa de Cristo, eso es todo lo que se requiere de ellos. Y el tiempo precioso en el cual pudieran hacer obra personal para Cristo pasa sin ser aprovechado. Sí, dice el hermano, yo para eso doy el diezmo. Hay que hagan la obra médica misionera en Shepherd, hay que predique la televisión y la radio, y con eso ya cree que resolvió su responsabilidad. No, dice el Señor, también te toca hacer trabajo personal. Está bien que deje el diezmo, que des la ofrenda, que sea generoso con la obra, pero tienes que hacer trabajo personal. Y sigue diciendo, vamos a continuar, dice, hay algunos que piensan que si dan dinero, lo vuelvo a retomar de ahí, hay algunos que piensan que si dan dinero a la causa de Cristo, eso es todo lo que se requiere de ellos. Y el tiempo precioso en el cual pudieran hacer obra personal para Cristo pasa sin ser aprovechado. Pero es deber y privilegio de todos los que tienen salud y fuerza prestar a Dios un servicio activo. Todos han de trabajar en ganar almas para Cristo. Los donativos en dinero no pueden ocupar el lugar de esto. Así que, hermanos y hermanas, a trabajar en la obra del Señor. Dice, la oportunidad que se nos ofrece hoy de hablar a algún alma necesitada de la palabra de vida puede no volver jamás. ¿Vieran cómo me sentí el otro día yo? Les voy a contar estas cosas para que vean que su pastor falla, es humano. En este viaje misionero que hice, llegamos a un lugar a comprar. Y el hombre pensó que éramos de ahí, de ese estado. Y le dijimos, no, somos de Texas. Oh, de Texas. Pues trató de atendernos muy bien él. Y habló un montón de cosas y nos dijo un montón de cosas, casi no nos dejaba hablar, casi no nos dejaba hablar. Y entonces, sí. Y estuvimos un buen rato ahí, oyéndolo a él hablar. Y en la noche, hermanos, cuando yo estaba en el hotel, vino ese hombre a mi mente. ¿Y tú qué le hablaste? Estuvieron un rato con él, les habló de Venezuela, les habló de su país, les habló de su negocio, les dijo de todo. ¿Y ustedes qué hablaron? Sentí una vergüenza que le pedí perdón a mi Señor. Ese hombre tenía que haber sabido el mensaje, tenía que haber oído de lo que yo sé, de lo que yo conozco. Mire lo que dice acá. Un alma necesitada de la palabra de vida puede no volver jamás la oportunidad de hablarle. Puede ser que Dios diga a esa persona, esta noche vengo a pedirte tu alma y a causa de nuestra negligencia no se halle lista. En el gran día del juicio, ¿cómo rendiremos cuenta de ello a Dios? Yo les dije, yo tenía otro tema para hoy. Era sobre las características del verdadero evangelio, pero el Señor me andaba con ese versículo, redimiendo el tiempo. Y yo le digo a mi esposa, yo no sé por qué anda ese versículo aquí. Mejor voy a hacer un sermón de eso. Algo el Señor me quiere decir a mí. Oh, hermanos y hermanas, necesitamos ser muy cuidadosos con el tiempo, ese talento que Dios nos ha dado. Mire lo que Pablo dice en 2 Timoteo 4:2. 2 Timoteo 4:2.
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda Timoteo 4, verso 2. Aquí Pablo está hablándole a un joven, al joven Timoteo, y le dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán, dice el versículo 4, de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Y el 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y ¿qué cosa? Cumple tu ministerio. Noten, hermanos y hermanas, que cuando se trata del tiempo y la obra de Dios y la predicación, hay que hacerla, dice, a tiempo y ¿qué cosa? Y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Que no hay horario. No hay horario. En cualquier momento. Oh, hermanos, nosotros no somos una iglesia más aquí en Houston. La iglesia Advenimiento no es una denominación más. Dios no ha permitido que la iglesia Advenimiento sea otra iglesia más. Solo para tener aquí estadísticamente en este país o en esta tierra una iglesia que se llama así. No, no, no. El Señor quiere que los miembros de esta iglesia prediquen a tiempo y fuera de tiempo, que no tengan horario, que insten en todo tiempo, que consuelen, que reprendan, que amonesten, que enseñen. Dice el don de profecía, trabajemos ahora, dice, como no lo hicimos nunca. Somos exhortados a instar a tiempo y fuera de tiempo. Debemos crear oportunidades para la presentación de la verdad y aprovechar toda ocasión que se nos presente para atraer las almas al Salvador. Como pueblo debemos volver a convertirnos de manera que nuestra vida santificada anuncie la verdad tal cual es en Jesús. Al mismo tiempo que repartimos nuestras publicaciones, podemos con el corazón ardiente y palpitante hablar del amor del Salvador. Solo Dios puede perdonar los pecados. Si no comunicamos este mensaje a los inconversos, nuestra negligencia puede implicar su perdición. Son palabras que uno debe quedarse en silencio, reflexionando y tratar de que nos lleven a la acción. Mira, hermano, hermana, cuando tú vengas a la iglesia, tú no tienes que venir con aquello de que te guste la presentación y que te vayas con algo que te gustó la presentación. Tú tienes que venir, hermano, hermana, con el fin de que los principios de la palabra que oigas calen en tu vida. Tú tienes que irte de aquí, no tanto con el me gustó la presentación, sino recordando los principios que debes aplicar en el resto de la semana. Los principios de la palabra. ¿Y cuál es el principio de la palabra este día para ti? Que aproveches el tiempo, que lo redimas, que no lo pierdas. Mire, sigue diciendo el don de profecía. Los intereses de la causa, de la verdad presente, requieren que los que profesan estar del lado del Señor empleen todas sus facultades para reivindicar el mensaje del advenimiento, el mensaje más importante que alguna vez escuchará el mundo. Si los representantes de la verdad presente dedicaran ahora su tiempo y energía a responder las preguntas de los que abrigan dudas, ello pone de manifiesto que han dado un uso imprudente al tiempo, porque eso no disipará las dudas. Nuestra gran responsabilidad, dice, no es trabajar por aquellos que a pesar de que han tenido abundante luz y evidencia, todavía permanecen del lado de la incredulidad. Dios nos pide que dediquemos nuestro tiempo y energía a la tarea de predicar los mensajes que conmovieron a hombres y mujeres en 1843 y 1844. ¿Y cuáles eran los mensajes? Los mensajes, hermanos, de que Cristo venía pronto, de que la hora del juicio había llegado.
Ese mensaje que conmovió, dice, a la gente en ese tiempo, es el mismo mensaje que tenemos que proclamar ahora. En este tiempo, dice, hemos de trabajar arduamente para llevar la verdad tanto a judíos como a gentiles, en lugar de repasar una y otra vez el mismo terreno, a fin de dedicar la fe de los que nunca debieron haber abrigado ninguna duda respecto al mensaje del tercer ángel. Hemos de dedicar nuestros esfuerzos para dar a conocer la verdad a los que nunca la han escuchado. Dios nos llama a llevar a todos los seres humanos el conocimiento de las verdades que nos han hecho lo que somos, adventistas del séptimo día. Las verdades. Lo que nos hace adventistas son las verdades. No es el estar afiliado a la iglesia, el estar adscrito a una conferencia. Lo que nos hace adventistas son las verdades que creemos, las verdades que conocemos, y estas se deben proclamar. Y así, hermanos y hermanas, no puedo en esta reflexión de la redención del tiempo, no puedo dejar de leer la cita clásica de Romanos 13, 11 al 14. Vamos para allá. Romanos 13, 11 al 14. Dice la Escritura. Romanos 13, 11 al 14. Dice el Señor. Vamos a leer del 11. Desde el 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. ¿De qué cosa, hermanos? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que los creyentes de Roma no podían menos que comprender el tiempo crítico que vivían. Y por eso los exhortaba a abandonar la indolencia y la tibieza, terminar con la complacencia propia y a vestirse del Señor Jesús. Pero ese mensaje para los creyentes de Roma, hermanos y hermanas, no ha perdido su efecto. Sigue siendo para nosotros también. Nosotros también, hermanos, es indispensable que experimentemos ese sentimiento de la brevedad del tiempo y que Cristo viene pronto. Para nosotros es indispensable vivir así, porque conocemos el tiempo que son malos y es necesario prepararnos. Dice el don de profecía, ya es hora de levantarnos del sueño, de buscar al Señor con todo el corazón, y creo que Él será reconocido en nosotros. Sé que todo el cielo está a nuestra disposición. Tan pronto como amamos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Dios obrará a través de nosotros. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras, mi Señor se tarda en venir. Resuene el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por donde quiera a arrepentirse y huir de la ira venidera. Despertémoslos para que se preparen inmediatamente, porque muy poco sabemos de lo que nos espera. Hoy los testimonios, tomo 3 páginas, 256. Hermanos y hermanas, no seamos hallados nosotros durmiendo en la guardia. Como verdaderos centinelas, mantengámonos despiertos para anunciar el peligro. Sigue diciendo, se pueden cruzar de brazos y decir, yo solo soy un miembro laico de la iglesia, para mí es una tarea imposible eso de llevar a cabo. Pero pregunta, ¿se han unido a Cristo? ¿Están esforzándose en su camino?
Oh, no vuelvan a permitir que sea una fuente de pesar para las inteligencias celestiales y para aquel que ha pagado un precio infinito por las almas, el hecho de que se nieguen a ser canales de luz, de que se nieguen a cooperar con los agentes celestiales para la salvación de las almas. Pero levantémonos del sueño y pongamos a trabajar todas nuestras habilidades dadas por Dios para que se escriba en los libros que estamos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si mantenemos nuestros talentos inactivos, perderemos toda capacidad de utilizarlos. La mente es un don de Dios, diseñada para ser mejorada y desarrollada a fin de que podamos iluminar a otros. Pero puede pervertirse y usarse indebidamente al hacer la obra de Satanás. Y bien dicen que mente desocupada, ¿qué cosa? Taller de Satanás. Así que ocupemos la mente en el tiempo poco que nos queda. Sigue diciendo el don de profecía: se me instruye a expresar a nuestro pueblo palabras que le darán ánimo para hacer diligentemente la obra que le vendrá en su día de oportunidad. Se me instruye a exaltar la necesidad de una consagración personal y la santificación de todo el ser a Dios. Que cada uno inquiera: Señor, ¿qué quieres que haga para que la vigilancia de Cristo se vea en mi vida? Para que yo pueda seguir su ejemplo, para que pueda hablar palabras sinceras que ayuden a las almas que están en tinieblas. Deberíamos preguntarle a Dios así. Dice: cuánto deseo ver a los miembros de la iglesia haciendo sus maravillosos vestidos, preparados para salir a encontrar al esposo. Muchos están esperando para sentarse a la fiesta de bodas del Cordero sin estar preparados para la venida del Rey. Son como ciegos, no parecen discernir su peligro. El Señor os llama, oh iglesia, que ha sido bendecida con la verdad, a dar el conocimiento de esta verdad a los que no la conocen. De un término del mundo hasta el otro debe proclamarse el mensaje de la pronta venida de Cristo. El mensaje del tercer ángel, el último mensaje de misericordia a un mundo que perece, es tan precioso, tan glorioso, que la verdad se exalte como lámpara encendida. La iglesia de Dios debe dar a conocer misterios en los cuales se interesan los ángeles y que los profetas, reyes y justos deseaban entender. Son exhortaciones que no necesitan explicación y que el que está oyendo le debe retiñar los oídos, porque es Dios hablando a través del don de profecía. Sigue diciendo: los terribles desastres que están cayendo sobre las grandes ciudades debieran despertarnos a una intensa actividad en la tarea de predicar el mensaje de advertencia a la gente que vive en esos congestionados centros urbanos, mientras todavía tenemos oportunidad de hacerlo. El tiempo más favorable para la presentación de nuestro mensaje en las ciudades ya ha pasado. El pecado y la maldad están aumentando rápidamente y ahora tendremos que redimir el tiempo trabajando con mucho más fervor. La obra médica misionera es una puerta a través de la cual la verdad ha de encontrar entrada a numerosos hogares en las ciudades. En toda ciudad se encontrarán personas que apreciarán las verdades del mensaje del tercer ángel. Los juicios de Dios son inminentes. ¿Por qué no despertamos al peligro que amenaza a los habitantes de las grandes ciudades norteamericanas? Nuestro pueblo no comprende tan bien como debiera la responsabilidad que descansa sobre él de proclamar la verdad a los millones que moran en las ciudades que permanecen sin amonestar. Hay muchas almas que deben ser salvadas. Nuestras propias almas deben estar firmemente arraigadas en el conocimiento de la verdad, a fin de ganar a otros del error a la verdad. Ahora debemos investigar las Escrituras con diligencia y a medida que nos relacionemos con los incrédulos, debemos presentarles a Cristo como el Salvador, ungido, crucificado y resucitado, de quien los profetas dieron testimonio, de quien testificaron los creyentes y a través de cuyo nombre recibimos el perdón de nuestros pecados. Ahora necesitamos creer firmemente en la verdad. Comprendamos en qué consiste la verdad. El tiempo es muy corto. Ciudades enteras están siendo destruidas. ¿Estamos haciendo nuestra parte en dar el mensaje que preparará un pueblo para la venida de su Señor? Que Dios nos ayude a aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Y así, hermanos y hermanas, ha querido el Señor este día despertar a su pueblo a esta realidad, a esta necesidad urgente de aprovechar el tiempo. Eclesiastés 3:1, ¿qué nos dice? Libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Muchos conocen ese
versículo, pero vamos a leerlo este día. Dice así, Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que, hermanos y hermanas, en el tiempo que todavía tenemos, dediquémonos a prepararnos como nunca para la venida del Señor. Habían 10 vírgenes. ¿Cuántas de ellas redimieron el tiempo? 5. Solo 5 aprovecharon el tiempo. Las otras 5 no lo redimieron. Se durmieron las 10, pero habían unas que habían redimido el tiempo y estaban preparadas para recibir al esposo. ¿Estás tú preparado, hermano, hermana, para recibir al esposo? ¿Estás tú como esas vírgenes prudentes, llenas del aceite del Espíritu Santo, para recibir a tu Señor? ¿Estás tú redimiendo el tiempo, aprovechándolo, preparándote tú misma, tú mismo, y preparando a otros para venir al encuentro de Cristo? Voy a cerrar este mensaje con las palabras que están escritas en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Y la Escritura nos dice de la siguiente manera: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, dice el verso 7, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y el 8 dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, no durmamos como los demás. El tiempo se acaba. Hay que redimirlo, hay que aprovecharlo, porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo, redimamos el tiempo, estando despiertos para encontrarnos con nuestro Señor. Puestos en pie, hermanos, les invito a que cantemos, el himno número 160. Tiempo es de que en gloria venga Cristo se oye al pueblo decir, la oscuridad ya se disipa, muy pronto el Maestro ha de venir, muy pronto el día nacerá, muy pronto el día nacerá, la noche ya se va y el día viene ya, muy pronto el día nacerá. El sol, la luna y las estrellas a un mundo envuelto en la maldad, señales fueron que anunciaron que pronto el Rey Jesús vendrá. Muy pronto el día nacerá, muy pronto el día nacerá. La noche ya se va, el día viene ya, muy pronto el día nacerá. Tiempo es de que la iglesia toda despierte y salga a trabajar, a los perdidos anunciando que pronto el día de rayar. Muy pronto el día nacerá, muy pronto el día nacerá. La noche ya se va y el día viene ya, muy pronto el día nacerá.
así, con este hermoso himno de ánimo, diciéndonos que pronto el día va a nacer y que debemos de despertarnos como iglesia y salir a trabajar, es mi deseo y oración, hermanos, que esta semana hagamos la obra misionera. Hagámosla con el compañero de trabajo, con el vecino, con la persona que nos encontremos en la parada del bus o donde estemos esperando. Hagamos la obra como Jesús la hizo. Redimamos el tiempo, aprovechémoslo, prediquemos este mensaje. El Señor viene por nosotros muy pronto. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Padre Celestial, tu iglesia hoy ha sido exhortada a redimir el tiempo, a aprovecharlo al máximo, a aprovechar toda oportunidad que se presente para prepararse para tu segunda venida y preparar a otros. Padre, sabemos que este talento es un talento que nosotros todos los días muchas veces desperdiciamos. Si después de las 8 horas que se trabajan, Señor, tú sabes a veces en qué se dedica todo lo demás. Oh Señor, hemos pecado al haber hecho mal uso del tiempo. Hemos pecado al no haberlo redimido, al no haberlo aprovechado. Y te pedimos perdón por eso. Pero te rogamos, Señor, que habiendo sido exhortados hoy, de aquí en adelante seamos más responsables. Y sabiendo que ya no tenemos mucho tiempo, nos rindamos a ti completamente, nos dediquemos a servirte con todo el corazón, a prepararnos para encontrarnos contigo y a compartir este mensaje con otros. Ayúdanos, Señora, como iglesia, a que despertemos hoy, porque sabemos que después será demasiado tarde. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que esperas de nosotros, y con tu gracia, con tu ayuda, queremos hacerlo para que así preparemos el camino para tu venida. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.